Tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a esta emisión de su programa de noticias con el bote de este lunes 26 de agosto de 2013. Hoy tenemos Yo Libremente Opino, ya están aquí con nosotros nuestros analistas PG Boy y Marta, con los que vamos a platicar del tema obligadísimo. Sé que hay temas por todos lados, inclusive internacionales, de los que pues no hay mucho que hablar, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Siria, el uso de armas químicas, o lo que se dice que es el uso de armas químicas, pues quién sabe. Ya hemos de recordar que, por ejemplo, allá en Irak pues, se habló de armas de destrucción masiva, que a la mera hora resultó ser pues un cuento, del cual, por cierto, nunca se castigó a quien lo inventó. Un cuento que ha costado, como lo he mencionado en diversas ocasiones, pues la vida de mujeres, de niños, de ancianos en ese país. Y bueno, entonces pues la mayoría de lo que se ha hablado de ese tema, o de lo que se viene diciendo, pues viene planteado de medios internacionales que a su vez le dieron el vuelo a lo de las armas de destrucción masiva en Irak, que, como vuelvo a repetir, resultó ser un cuento, ¿no? Y con respecto, nada más rapidito comento sobre lo de Egipto, que es de llamar la atención, que se da el golpe de estado. Fíjense, esto es interesante. Se da el golpe de estado al gobierno que estaba del presidente Morsi. Y bueno, pues desde allí empiezan los problemas serios, ¿no? Porque planteó el ejército disolver el parlamento. Ahora sí que pues dar por finalizada la Constitución. Empezó a verse represión, pero en serio, sobre todo a los hermanos musulmanes. Pero el punto que llama mucho la atención es que, a final de cuentas, pues lo que está ahorita de gobierno prácticamente militar de Egipto, pues libera a Mubarak, al presidente que se supone que pues es el que inicialmente fue el que se le había sacado, ¿no?, de allá de Egipto. Y a la mera hora de los balazos, pues estaba en la cárcel y lo liberan. Pues vayan ustedes a saber si al ratito no termine regresando al poder. Vayan ustedes a saber. Y bueno, pues hemos de dejar en claro que sería como pues saber todo lo que pasó en Egipto, todo lo que sucedió en Egipto: represión, manifestaciones, lucha en las calles aquí y allá, para que en dado caso de ser así, pues terminarían pues como cuando empezaron. Eso es lo más relevante que se puede mencionar al respecto. Y bueno, pues nada más después de este pequeño breviario, de pequeña opinión con respecto al ámbito internacional, en el que, por cierto, no soy yo especialista, ni mucho menos. Pero vamos al tema importante, que es el asunto de las protestas, pues de las manifestaciones tan grandes que se dieron en la Ciudad de México, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, y es que esto hay que verlo de manera integral. No se puede entender esto si simplemente se tiene la versión oficial difundida por los medios televisivos, ¿no? Parte de esa versión oficial pues radica en echar toda la culpa de las manifestaciones, de los bloqueos, de las molestias a terceros, pues echársele toda esa culpa a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero perdón, aquí quiero yo poner sobre la mesa pues un análisis completamente ajeno, nada más para este efecto, completamente ajeno a quien tenga la razón o no. Por un instante voy a suponer que no tengo ni idea de quién tiene la razón. Si la clase política que quiere imponer las leyes secundarias, porque ya está aprobada la reforma educativa, sino las leyes secundarias sin tomar en cuenta de nuevo la opinión de los maestros, o si los que tienen la razón son los maestros al manifestarse. Voy a hacer de lado ese concepto. Aquí lo que me interesa es que quede bien claro que se trata de un conflicto entre dos bandos. Un bando es precisamente los maestros inconformes con la reforma educativa, y el otro bando es precisamente la clase política, que, con razón o sin ella, para efectos de este pequeño ejercicio, voy a suponer que no tengo ni idea de que tiene o no tiene la razón. Hagamos de lado quien tenga la razón. Es un conflicto de dos. ¿Por qué quise plantear este ejercicio de esta forma?
Porque al margen de quien tenga la razón, hay un actuar imparcial como se ha venido dando siempre cuando se trata de las demandas del pueblo, completamente parcial por parte de los medios informativos. Se dice todo y se acusa de todo, inclusive se entrevistan como siempre a los afectados. Dicho sea de paso, aquí cabe aclarar que el pueblo mexicano se encuentra en una condición, ya lo hemos planteado aquí, incluso de datos duros, de cómo más de la mitad de la población mexicana está en pobreza. Y esto vale la pena señalarlo porque quiere decir que los que pueden viajar en avión son una minoría, señores. Y ahí me llama mucho la atención porque después de esto que ocurrió, durante esto que ocurrió de los bloqueos y de que estuvieron a punto de tomar el aeropuerto de la Ciudad de México, resulta ser que se magnificó como una gran afectación que pasajeros no pudieron tomar sus vuelos. Aquí vale la pena señalar eso. Es una minoría la que tiene el lujo, porque es un lujo, viajar en avión, La inmensa mayoría de los mexicanos no tienen ni siquiera el chance de poderse dar un viajecito en avión. Eso hay que dejarlo bien en claro. ¿Por qué? Porque ahora sí los medios de comunicación a una afectación menor le dieron el revuelo de afectación mayor. La afectación mayor está en los miles de maestros que están y que siguen llegando. Porque incluso se anunció ayer la llegada de maestros de Chiapas. O sea, siguen llegando miles de maestros que son los afectados. Esa es una afectación, al margen de quien tenga la razón. Por lo menos los maestros de la coordinadora, los maestros que están protestando, los que siguen llegando a manifestarse, dejémoslo en claro, son una mayoría. Estamos hablando de miles y miles de profesores, que contrasta con los cientos que tienen el lujo y el nivel de vida para transportarse en avión. O sea, esto hay que dejarlo bien en claro. Porque los medios lo que hicieron fue magnificar la afectación de unos cuantos para hacer ver mal la afectación de miles de maestros que mediante las manifestaciones pues están demostrando la inconformidad por lo que se les afecta. ¿Sí? Y vuelvo al mismo punto. O sea, haciendo de lado quien tenga razón, el hecho relevante es que el conflicto se da por los que se dicen, por ejemplo, por eso digo para este ejercicio, por los que se dicen afectados y por quien los está afectando. El conflicto es de dos. Y esto debe quedar clarísimo. Porque nada más se le están yendo a la yugular a los maestros. Claro, aprovechando la desmemoria. Porque sé que hay millones de mexicanos, sobre todo los jóvenes, que no están conscientes, como nosotros, de las décadas de afectación a todo el pueblo mexicano que nos ha dado la clase política que está. Y que ha estado, porque la misma trayectoria neoliberal que inició desde Miguel de la Madrid, siguió con Fox, siguió con Calderón. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN son lo mismo. A la hora de que se siga implementando, se sigan imponiendo las medidas neoliberales que siguen empobreciendo a la población y llenando los bolsillos de unos cuantos cuatitos ambiciosos vulgares sin llenadero, esa ha seguido con PRI y con PAN. Son lo mismo. Eso no debe perderse de vista. El otro punto que también vale la pena señalar de este conflicto magisterial es el llamado que se hace al diálogo. De nuevo, fíjense, cuando ocurrió la liquidación de Luz y Fuerza, el llamado que se hizo al diálogo a los trabajadores del ESME, pero con la consigna de que no había marcha atrás en la liquidación de Luz y Fuerza, eso sucedió cuando estaba en el Poder Ejecutivo el PAN. El PRI le hizo a Lolo. Ahora con los maestros se vuelve a dar exactamente la misma situación. El llamado al diálogo por parte de las autoridades, concretamente de la Secretaría de Gobernación, pero dejando en claro de que la reforma educativa no hay marcha atrás. El típico sistema
que hemos hablado muchas veces en Yo Libremente Opino y que también en Noticias con el Bote que hemos planteado. Ese sistema del llamado al diálogo, pero con el macho de que ya no hay marcha atrás. ¿Quieres dialogar? Que no, oye, pues no, pues es lo que es la demanda que nosotros hacemos, que se eche atrás esto. No te estoy invitando al diálogo. O sea, mira, señores de los medios, aquí hago un llamado al diálogo a los maestros, pero no hay marcha atrás, Y la respuesta de los maestros, ¿cuál sería? No, pues ¿sabes qué? Pues es que lo que yo quiero, ¿qué caso tiene dialogar? Señores de los medios, ellos no quieren diálogo, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ya se ha planteado la amenaza. El primero en darla fue precisamente el dirigente nacional del PRI. ¿Sí? La amenaza. Donde que las amenazas son delito, pero bajo el Estado de Derecho a modo los cuates pueden amenazar y quedar en la impunidad, porque eso es lo que nos ofrece el PRI y el PAN, impunidad para los cuates. Entonces, pues de una u otra manera, de manera velada, con dichos bien adornaditos, prácticamente, pues se da la amenaza. Que si no se puede lograr mediante el diálogo un acuerdo, etcétera, pues se tiene que aplicar irrestrictamente la ley. La ley que no se aplicó, bueno, más bien habría que preguntarse qué ley de manera estricta. La ley que se aplica a los cuates, por ejemplo, como a Han Ron, que le encontraron un arsenal de armamento en su casa y a la mera hora todo quedó en impunidad, como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? O la ley y el Estado de Derecho a modo que se le aplica al pueblo, que simple y sencillamente sirve para justificar la represión. O sea, este es el otro punto. El caso es que se aplica lo mismito que en el sexenio de Calderón. El típico llamado al diálogo, pero no hay marcha atrás. Y si no quieres dialogar, pues nos encargamos de hacerte ver mal ante los medios y ante todo el mundo, porque tú eres el que no quieres el diálogo. Yo te ofrezco el diálogo, Y total que al final de cuentas, ¿en qué ha parado las cosas de esos ofrecimientos del diálogo? Como lo he dicho en diversos noticieros, en diálogo en diálogo y nada. Diálogo, movilización y nada. Diálogo, movilización y nada. Parece ser, y aquí lo pongo en la mesa también para que nos hablen nuestros analistas, parece ser que, por lo menos de entrada, se vislumbra que los maestros no están dispuestos a aceptar esto. Así se ve hasta el momento. ¿Sí? Así se está viendo y se está planteando hasta este momento. ¿Sí? Y bueno, pues ya vamos a ir viendo que se va desprendiendo en la semana de qué diálogo den, de qué acuerdos se den y de qué movilizaciones más vengan o de plano termine pues la manifestación magisterial. Habrá que ver. Otro punto por último que quiero también plantear rápido. Me encontré yo cuando salí del trabajo el jueves, al pasar por una escuela, me encontré y lo mostré en Noticias con el Bote. En esa escuela, en la entrada, estaba pegado un cartel donde maestros decían que estaban trabajando bajo protesta. Palabras más, palabras menos, porque no están de acuerdo con la reforma laboral. Así le pusieron. Yo creo que o se equivocaron con lo de reforma laboral, o no sé exactamente, porque pues ya no pude yo preguntarles. Da la casualidad de que cuando yo llego a trabajar, pues están obviamente por esa calle, pues los maestros están en clase, y cuando yo salgo de trabajar resulta ser que ya se fueron. Entonces, pues simple y sencillamente no puedo preguntarles. Pero lo que sí llama la atención es que ahorita hay un conflicto y los maestros en la escuela ponen ese cartel. ¿Y esto por qué es importante señalarlo? Porque pues son muy dados los medios a decir que se pongan a trabajar, ¿no? A los maestros que están inconformes. No, también hay maestros que están trabajando bajo protesta y que están inconformes con lo que se está dando en México. O sea, eso también vale la pena también señalarlo, porque eso no lo están diciendo los medios, así como muchas cosas que hemos hablado aquí y que por ejemplo ha planteado en una entrevista que los invito a que vean ahí en www.tiraderodelbote.com, que le hicieron al maestro Alfredo Jalife sobre el asunto de Pemex. En este programa no vamos a meter el asunto de Pemex, pero sí los invito a que vean esa entrevista, porque al igual que lo que plantea el maestro Jalife, mis respetos y mis saludos para el maestro Jalife, que plantea todo, pero todo, que es una cantidad que no tienen idea de lo que se omite decirle a los mexicanos en los medios televisivos. De la misma manera es claro que no se está diciendo todo con respecto a este conflicto magisterial del que pues ahorita nos van a dar cuenta nuestros analistas. Iniciamos con PG Boy, buenas noches.
Hola, buenas noches para todo el público que nos está viendo o escuchando. Y un saludo para ti, Bote, y un saludo para Marto también. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Por qué los maestros no quieren el diálogo? Esa es la parte interesante, ¿no? Porque así lo están manejando muchos medios y la campaña sucia que están haciendo los medios, ¿no? Que son unos revoltosos, unos peleoneros, ¿no? Que nada más están para enseñarle tácticas de guerrillas a los niños, ¿no? Que muchos usan ese tipo de expresiones, ¿no? Pero no se van muy de fondo a por qué es el enojo de estas personas, ¿no? Nadie explica el enojo, por qué de los maestros, ¿no? Más allá de la reforma educativa, de las demás reformas, la laboral, la petrolera, todo, que todas esas afectan a todos, ¿eh? Nadie se salva. Pero más allá de eso, yo veo que parte del enojo y del coraje que tienen los maestros es de que se les dio a tole con el dedo. Y tú comentabas ahorita en esta pequeña introducción del que no se vean muy de acuerdos para entrar al diálogo que ofrece ahorita el gobierno. ¿Y por qué no aceptan? Porque pues ellos ya habían entrado al diálogo, ya habían dialogado con toda la clase política. ¿Y cómo es esto que se puede preguntar la gente? ¿Pero cómo? ¿Cómo que ya habían dialogado? Pues cómo es que por cuando empezó lo del Pacto por México, se empezaron a hacer mesas. Y entre esas mesas estaban los maestros. A los maestros ya se les había preguntado, se les había comentado, y iban en esas partes, por esa parte lo del Pacto por México, y aparte de las consultas que también se les hizo por las reformas que nunca se les tomó en cuenta, ¿no? Y por eso los maestros ya no quieren caer en el juego del diálogo, ¿no? Ese diálogo clientelar que nada más sirve para jalar a buena apariencia entre los medios, ¿no? Porque sabemos que la teledictadura o la telecracia es muy buena para inflar políticos, ¿no? Y por eso tenemos el actual gobernante en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que es el enojo que tienen muchos los maestros con esta clase política, farsante y agrupada en una mafia, que realmente no están solucionando nada. Y es algo que en los medios tradicionales y convencionales no se está diciendo, ¿no? Que ellos ya habían entrado a ese juego del diálogo y pues, pues ahora sí como dicen el dicho, se los chamaquearon y pasaron reformas y siguen pasando reformas, ¿no? Y por eso no van a entrar. Yo veo muy difícil que el gobierno pueda, si no es darle lo que piden a los maestros, yo no dudo que los maestros vayan a quitar ese plantón, ¿eh? Y más lo que están retomando. Y aparte está muy bien planeado esto que hicieron los maestros, ya que se junta con lo de las presiones y manifestaciones de lo del petróleo, ¿no? Y esto se puede hacer una bolita de nieve, y es algo que el mismo Peña Nieto y toda su cúpula que estaba planeando este agrupamiento, este alineamiento de los partidos, le saca sería como una jugada en seco de lo que les para su patito por México, ya que ellos querían implementar sus reformas sin ningún problema y ningún bloqueo en las cámaras legislativas, ya que realmente yo lo he denunciado en varios programas como de y en otros lados, de que no hay representación legislativa opositora para frenar eso. La poca que hay, pues no tiene la representación y los pantalones para ponerse a hacer lo que hacen los maestros, ponerse y plantarse para no dejar pasar estas cosas. Y yo creo que les está dando un golpe muy duro estos plantones, porque sin querer, pues ahora sí están obligando a la clase política, a la izquierda opositora, a tener un planteamiento opositor o conformista, ¿eh? Y es algo que le está afectando ese pacto por México, ¿eh? Es algo que debían de aprovechar los que están en la oposición y pararse ahí con los maestros, ¿eh? Yo lo digo porque no he visto a ningún político pararse con ellos. Andrés Manuel ha dicho que está con ellos, muchos políticos también, pero no se van y se paran con ellos. Y yo creo que pues también están dando parte de que quién está entrando al juego de la simulación y quién no, ¿eh? Y pues eso es lo que estoy viendo en esos puntos de vista. Es lo que quería comentarles. Sí, y bueno el punto que dices, porque bueno, aquí hay que señalar que también, sumado a lo que comentaste, vale la pena señalar que de antemano se sabe que el sector magisterial no estaba de acuerdo con la reforma educativa. Recordemos, no debemos olvidar esto, recordemos que una vez que arrestan, entre comillas, porque creo que sigue en un hospital, o vayan ustedes a saber, a la maestra Albaster Gordillo, o sea, antes de que se le arrestara, se suponía que precisamente iba el CENTE a plantear una estrategia
debido a que no estaba de acuerdo con la reforma educativa. Después, así nada más arrestando a la maestra Elbaster Gordillo y planteando la posibilidad de investigar las finanzas del sindicato, ¡oh sorpresa! Así como en un tronar de dedos en el pasar de una varita mágica, cambió la postura totalmente el CENTE. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cambia su postura ahora en favor total de la reforma educativa. Sí, pero eso no quiere decir que todo el magisterio haya aceptado la reforma educativa, por lo menos como nos lo estuvieron planteando. Es claro que sí, yo no niego la postura que tiene mucha gente y que vale la pena señalar. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que, pues es que los maestros pues han abusado porque pues colocan a sus familiares, gente que no tiene nada que ver y que no ha estudiado para ser maestro y pues termina dando clases. Ajá. Pero esta situación ya es común y es una receta que se viene dando desde hace décadas. Se permiten abusos de una u otra manera y después con pretexto de que se acaben, se le da en la torre a todo un sector. Recordemos, por ejemplo, cuando ocurrió aquello de los trabajadores de la Ruta 100. Igual, de una u otra manera se permitió la prepotencia. ¿Y en qué terminó todo? Pues en que terminaron acabando con ese sistema de transporte público en la Ciudad de México. ¿Quiénes fueron los grandes afectados? Pues terminaron siendo toda la población. Después llegaron los microbuses y pasó lo mismo. Les permitieron hasta que circularan unidades chatarra. Muy chatarra, pero pasaban la revista. O sea, que la autoridad se los permitía. Y ahora, sobre pretexto de tener un buen transporte, un transporte de calidad, lo único que hacen es acabar con el sistema de los microbuses y ahora el sistema Metrobús, que no es otra cosa más que la privatización de las vialidades en beneficio de unas cuantas empresas privadas que son las ganonas. De lo que antes ganaban varios microbuses, ahora se concentra en unas cuantas empresas privadas y a recibir sueldos de miseria a los demás. O sea, estos planteamientos lo hago porque ese tipo de receta es el que ya se viene dando. Y no podía ser la excepción el caso de los maestros. Al margen de que sea justo o no que puedan heredar plazas, lo que se debe señalar es que de una u otra manera, mediante el permitirle el abuso a ese gremio sindical encabezado por Elbaster Gordillo, simple y sencillamente eso derivó en estas situaciones que obviamente son vistas como un abuso. Ajá, pero que fue permitido. Ese abuso, o lo que nosotros podemos catalogar como un abuso, forma parte de conquistas laborales que llevaron a cabo el gremio magisterial, bajo su sindicato, por supuesto. Que no son justas, ese es otro cantar. ¿Sí? Aquí lo importante que vale señalar es que si los trabajadores tienen un contrato colectivo que les da ciertas prestaciones, incluso privilegios, perdón, o sea, no es culpa directamente del sector magisterial. Ahora, también debemos de ver que ha estado muy maquillado este asunto. Porque por un lado se dice que con la reforma educativa se quiere a los mejores maestros. Entonces los que no sean mejores, ¿qué pasa con ellos? Dice la autoridad, dicen las autoridades, dice el gobierno en turno, que eso no quiere decir que se les va a correr. No, pues de la misma forma dijeron que el Tratado de Libre Comercio iba a llevar a México al primer mundo, palabras más, palabras menos, y vean cómo estamos. También esos mismos que nos dicen esa situación o que quieren que los maestros, o que les dicen a los maestros que simple y sencillamente por no pasar un examen no los van a correr, resulta ser que son los mismos, que de una u otra manera siguen permitiendo y consecuentando la impunidad, siguen criticando a la anterior administración por sus malos resultados, pero sigue sin llamar en cuenta a los responsables de esa administración. O sea, ¿qué se entiende? Simple y sencillamente es usar de pretexto lo que la ciudadanía considera un abuso y que debe cambiar, para irnos con todas las canicas y de una vez echar abajo derechos y conquistas laborales que se han tenido. Si eso es un abuso, eso ya será cosa de cada quien.
lo que se considere un abuso. Pero lo que sí se debe de señalar es que si cuentan con esa prebenda los maestros, es porque es una conquista laboral que lograron. ¿Quién se las permitió? ¿Quién les lo lograron? O sea, pues fueron obviamente los maestros y su gremio sindical. ¿Qué es un abuso? Pues entonces también es culpa, y vuelvo a recalcar aquí, entonces también es culpa del sistema político y de gobierno, que ahora simplemente a la brava quiere quitarles prebendas y quiere quitarles prestaciones, como ya lo hizo con trabajadores del SME, como ya lo hizo con todos los trabajadores en general mediante la reforma laboral, como pretende hacer con la reforma energética, como pretende hacer ahora de cobrarlos más a todos los mexicanos mediante la reforma hacendaria. Así es sencillo. Entonces, vuelvo a recalcar, estamos hablando de un conflicto en el que no solo es de maestros, perdón, los maestros no van a agarrar llevar a cabo un plantón no es fácil, No tiene uno a la mano un baño, no tiene uno a la mano el agua, no tiene uno a la mano las cosas que necesita. Me van a decir que los maestros nada más por querer fregar a los automovilistas se van a aventar ese sacrificio. De antemano de una vez les digo que no. Y el que se crea eso está más televisado, por no decir que tarugo. Vamos con Marta. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Bote, buenas noches, PGBoy, buenas noches a todos los que nos escuchen. Este caso de los maestros de la CENTE es paradigmático de la manera en que siempre ha operado el gobierno en México, ya sea cuando en el poder se encontraba el viejo PRI, después el PAN y ahora el supuesto nuevo PRI. Y esta manera de operar es con engaño, con burla, con trampa. Como bien señaló PGBoy, esto no surgió así de la noche a la mañana, ni porque los maestros son cerrados y no quieren diálogo. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. De hecho, la organización que se muestra es producto de muchísimos años y no es nada improvisado, y las protestas que llevan a cabo, pues se nota que están articuladas y tienen una razón de ser, como dices también tú, Bote. Esto no protestan por placer o sí es un derecho, pero más bien es una necesidad del placer. Yo creo estoy segura que quisieran estar en otras condiciones. Pero quisiera hablar un poco en lo que había dicho en la crónica de PGBoy, de cómo comenzó específicamente estas protestas, este plantón, todas estas situaciones que hemos visto. Después de que el 14 de mayo se llevaron a cabo las tomas de las carreteras, todas las presiones que efectuaron los maestros, Peña Nieto le encomendó a Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, que les ofrecieran varias cosas a los maestros, abriéndoles las puertas del pacto por México. Entonces, les dijeron, vamos a financiar una serie de foros donde se establezcan sus planteamientos y se van a incorporar en las leyes. Incluso el presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, y el del PAN, Gustavo Madero, y el del PRD, Jesús Zambrano, que son los integrantes del Pacto por México, les dijeron que sí, que lo iban a recibir e incluir, pues claro, se dijeron posiblemente incluir las propuestas de los docentes en estos foros, ¿no? En estos foros no participó familiares nada más de los maestros o unos cuantos amados, no, fueron los foros donde participaron padres de familia, los maestros, que son los afectados, los especialistas en el tema educativo. Y pues bueno, se llevaron a cabo. Y pues, ¿qué pasa? Que en las 6 leyes secundarias pues fue una burla, un engaño, una trampa, porque nunca se incluyeron. Y es interesante ver por qué estas propuestas de los principales afectados, de especialistas académicos, en este tema, no se toman en cuenta, cuando sí se toman en cuenta lo que dice Mexicanos Primero, lo que dice Televisa, lo que dicen los empresarios, lo que dice la OCDE. ¿Por qué van a saber ellos más de educación pública? Las recetas de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, han llevado un desastre y solo van a beneficiar a unos cuantos. Pero además ellos no son los directamente afectados, no son los que están especializados en esto. ¿Por qué esos no se toman en cuenta? Eso es una injusticia muy grande y que hay que considerar
en todo esto, y sobre todo esto que los planteamientos nos engañaron totalmente, es una burla. A cualquiera de nosotros no nos gustaría que nos hicieran esto, y menos cuando fue algo serio, fueron planteamientos en los que los medios señalan, no, es que los maestros no quieren que los evalúen, quieren seguir siendo burros y no quieren enseñar bien no quieren que haya una calidad en su trabajo. Eso no es cierto. Los planteamientos de los maestros en estos foros y desde siempre han incluido una evaluación integral, pero no pruebas cada segundo, cada tercer día, maestros y alumnos que no han sido nada productivas en ningún aspecto, ni en México ni en todo el mundo. México, de hecho, es uno de los países más evaluados, se evalúa a cada momento, entonces realmente los maestros y los alumnos no se tienen que estar preparando para estas pruebas en lugar de realmente ahondar en los conceptos, en una educación crítica, reflexiva, ¿no? Simplemente es aprender las cosas como perico para todas estas evaluaciones, que además no toman en cuenta muchísimos aspectos de la enseñanza, de las condiciones de trabajo, de las condiciones en que van estos niños a la escuela, de cada lugar en que se lleva a cabo la enseñanza. Los maestros planteaban, claro que sí, una evaluación integral, que planteaban. Es mentira que digan que no quieren que se evalúen, pero no con esas pruebas inútiles que no han servido para nada. Es interesante ver que esta reforma, como ya lo habíamos comentado, más que educativa es laboral. Interesante que las negociaciones ahora no las esté llevando la Secretaría de Educación Pública, sino la SEGO. ¿Por qué? Y también hay que tomar en cuenta que Luis Miranda Nava, el encargado de toda esta operación con los maestros, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, fue uno de los principales operadores en la represión de Atenco de Peña Nieto, y ahora es el encargado de esto. Osorio Chong, como bien lo señalaste, tu bote, que nada más dicen que ante este estrangulamiento y ante la indignación de Aeroméxico porque porque estaban ya afectándolos económicamente, están hablando del diálogo. Pero ¿de qué sirve si Osorio Chong dice que la reforma educativa de todos modos va a pasar y con independencia del diálogo? Entonces, ¿qué es el diálogo para ellos? ¿Qué le entienden? ¿La sumisión de los maestros, el doblarlos y reprimir? ¿Eso para ellos es diálogo? ¿O ese señor César Camacho que primero les prometió y ahora dice que el mismo que dijo que defendería la reforma, los países van a defender la reforma energética en Pemex, dijo que si siguen así los maestros van a usar la fuerza pública? De ese tamaño son las cuestiones. Así es como defiende el PRI sus reformas impuestas, autoritarias, que no discuten donde no les importa lo que va a pasar con los afectados. Así es, sino simplemente con los únicos 2-3 beneficiarios, que ya sabemos quiénes son, los de siempre, los que están, los millonarios de Forbes o la élite económica internacional, porque todo esto de la reforma es un gran negocio para la iniciativa privada. La educación, después ya lo dijeron en la ONU o en otros organismos internacionales, después de las armas y las drogas, la educación es uno de los negocios más grandes que hay en el mundo. Y todos estos institutos de evaluación, lo que les interesa es que sea un organismo desconcentrado que pueda pactar contratos con privados, contratos para los exámenes, contrato para todo tipo para muchísimas cosas. Es ahí donde está el negocio, es ahí donde le surge estas reformas como una privatización encubierta. Y bueno, entonces estamos viendo que de todos modos, además, ¿cómo saber quién tiene la razón o cómo escuchar los argumentos de cada uno si no nos los permiten, como también lo señalaste, Bote, los medios de comunicación? No nos los permite nadie. Es simplemente los locutores a modo, los analistas, los intelectuales, entre comillas, lo único que se la pasan es vociferando, atacando a los maestros, pero nunca nos plantean lo que dicen ellos. No sabemos de los dos para que la opinión pública en un tema tan delicado, tan importante, tan caro para todos nosotros, porque todo el mundo siempre dice que lo que más importa es la educación. Sí, pero pues nada más ¿para qué? Para linchar a los maestros y decir que ellos tienen la culpa cuando es toda una situación con muchos factores. Si de verdad siempre hablan de que lo importante no es izquierda, no es ser de derecha, es ser ciudadanos. Bueno, pero los ciudadanos tienen que estar informados y de un tema tan grave y que supuestamente les importa mucho. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no tenemos todos los elementos para poder saber quién tiene la razón, qué se puede hacer, si se puede armonizar una reforma? No tenemos la menor idea. Gustavo Madero, el
dirigente del PAN dice que no negociará con la CENTE, que el PAN no negocia con la CENTE. Pues no, si nada más lo único que hace es ser lacayo y recibir con bombo y platillo a los varones del dinero, o a las demás personas no. Entonces vemos de qué clase de democracia tenemos, en que solamente se escucha a unos cuantos, a los que tienen el poder, el dinero, y donde no podemos saber realmente qué es lo que plantean los principales afectados, los maestros, a los que deberían tener toda nuestra confianza para poder enseñar a los niños de este país. No, es con amenazas de evaluaciones mediante las cuales los van a despedir. Así no, si se parte de tanta desconfianza y de tantas amenazas, es muy difícil que se pueda elevar la calidad de la educación. Pues bueno, estos son mis primeros planteamientos ahora. En general de este tema, sí, hay mucho que plantear. No quiero meterme mucho en aspectos de la reforma educativa porque ya alguna vez lo hablamos, pero sí quiero pues dejar en claro, ¿no? Es lamentable que, por ejemplo, está tan mal, desde mi punto de vista, ahora sí lo digo así, ahorita ya me olvidó el ejercicio. El ejercicio era para que nos quedara claro, ¿sí? Que el conflicto es de dos partes y que los medios de comunicación, las consecuencias de ese conflicto, que son las manifestaciones de los maestros y los bloqueos y todo esto que ocurrió en la Ciudad de México, esa es la consecuencia de un conflicto en el que están dos partes y que solamente los medios de comunicación se han encargado de echarle toda la culpa a una sola parte. Pero ahorita ya vámonos a lo que sí, bueno, ya es mi idea, ¿no? Ya es mi pensamiento y mi opinión al respecto. O sea, es injusta la reforma educativa desde el momento en el que plantea que se evalúe para que los mejores maestros estén en las aulas. No queda en claro qué sucedería con los otros. Por eso se habla de que oye, pues si estás diciendo que es para que los mejores estén al frente, ¿qué onda con los que no sean mejores? Pero es tan injusta que en dado caso, que simple y sencillamente no plantea cuál es el incentivo para esos maestros mejores. Fíjense qué interesante es, y aquí es importante señalar, porque aquí se demuestra cómo esa reforma educativa pues tiene los tintes neoliberales. El chiste es, mediante ley, obligar a los maestros a ser mejores, por lo menos entre comillas, lo dejo entre comillas, porque para mí el problema educativo va más allá de simplemente evaluar a los maestros y de poner a los mejores maestros en las aulas. A mí me queda claro que el problema principal de educativo en el país radica en la falta de infraestructura. Hace falta muchas escuelas en el país, ¿sí? Radica en la obligatoriedad que ya no tiene el Estado, gracias al PRI y al PAN, con respecto a la educación media superior y superior, dando lugar, obviamente, para el crecimiento de las escuelas privadas, ¿sí? Descuidando al nivel medio superior y dando como resultado una triste realidad inminente, que es el de que cientos de miles de jóvenes se quedan sin estudiar en este país. Así. Sobre todo para el nivel superior, ¿sí? Pero bueno, no me voy a adentrar en eso. No voy a entrar en eso, ya lo he planteado. Pero lo que sí quiero puntualizar es esa situación. Tiene tanto el tinte neoliberal que plantea el buscar que por ley sean mejores los maestros, pero no plantea incentivos para ello. Ese es el típico sistema neoliberal, ¿sí? Así como, por ejemplo, igual en la reforma laboral. ¿Sabes qué? Una reforma laboral para reducirle prestaciones al trabajador, pero no le ofrece al trabajador nada más que fregarse, más que perder, ¿sí? Que porque quieren que el mercado laboral sea competitivo, ¿sí? Competitivo pero sin incentivo a lo principal que forma la fuerza laboral de un país, que son sus trabajadores. Esas son medidas neoliberales, las que no contemplan para nada que estamos hablando no solamente de maestros, no solamente de trabajadores, estamos hablando de familias, estamos hablando de empleados que tienen familias a las que tienen que alimentar y sacar adelante. Eso no se toma en cuenta en las reformas de Peña Nieto. Hay que dejarlo en claro.
tanto en la laboral, como en la educativa, como en la de Pemex, como en la hacendaria. No se toma en cuenta la afectación a personas, a millones de personas, con esas reformas. No se toma en cuenta la afectación a millones de personas que tienen que alimentar y sacar adelante a una familia. Millones de familias se ven afectadas. Obvio, como planteamientos neoliberales, la gente no importa, el ser humano no existe, no importa, ¿cómo se dice? Es visto como una mercancía, como cualquier cosa, como cualquier mercancía. Así como los alimentos se tienen que convertir en mercancías bajo el neoliberalismo, de la misma forma la fuerza laboral, que no es otra cosa más que una fuerza humana de trabajo, se tiene que convertir en mercancía y se tiene que abaratar. Así de sencillo. Así de injusto es esto. Y demuestra, salvo las mejores opiniones de los que nos ven, nos escuchan y de ustedes, esto que digo yo, esa falta de tomar en cuenta, incentivar a los maestros, a los empleados, a los trabajadores, a los mexicanos en sí, es una clara muestra de que las reformas que tanto cacarean que necesita México, pero que yo sostengo que esas reformas solamente las necesitan los ambiciosos vulgares sin llenadero, para que a pesar de cómo se está hundiendo el país, ellos sigan multiplicando fortunas a diario. Por eso necesitan esas reformas estructurales, ¿sí? Precisamente para eso, para que no haya incentivos a nadie, que solamente todo se concentre en su multiplicación de fortunas. Si por ellos fuera, dirían que lo que México necesita es que no se le pague a nadie y que todos trabajen como burros gratis para ellos. Eso es lo que debe dejar de quedar claro. Eso es lo que nunca se va a explicar y se va a poner en su debida dimensión en esos medios que ahorita siguen comiéndose a los maestros. Y sostengo, yo entiendo que una persona que le tocó, digámoslo así, la mala suerte de quedarse atorado en el tráfico, o que le tocó no llegar a su vuelo a tiempo, de entrada les digo que son los menos. Y a esas personas, con el debido respeto, a esas personas y a quienes se le van encima a los maestros por haber hecho esas jornadas de movilización, y a esas personas que están en contra de esas jornadas de movilización de los maestros, pues yo les digo que esto que los maestros hicieron, si lo hiciera y lo apoyaran todos los mexicanos, otro gallo nos cantaría si ya se hubiera hecho desde hace tiempo. Ya se hubiera hecho cuando se aprobó el FOBAPROA. Qué lamentable que las deudas de unos cuantos cuatitos, ambiciosos vulgares sin llenadero, nos las pasaron a todos y nos cuesta 55 mil millones de pesos al año. Tomando en cuenta desde aquel tiempo que se apoyó hasta ahora, más de una década, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánta infraestructura para Pemex, cuántas refinerías se hubieran podido construir. Eso jamás nos lo va a explicar, no nos lo va a decir para nada el poder mediático ni nadie, ¿sí? Por eso vale la pena que lo señalemos aquí en este programa. Por eso vale la pena que, aunque así como no queriendo, tenemos que plantear el aspecto neoliberal de la reforma educativa, ¿sí? Como es el mismo de la reforma energética. En esa entrevista que les digo que pueden encontrar en el Tiradero del Bote, también obviamente en YouTube, que le hicieron al maestro Jalife, claro que se explica. Y así lo dice con todas sus letras el maestro Jalife. El planteamiento, la idea, es privatizar todo lo que es aguas profundas a petroleras transnacionales. Ni siquiera para beneficio de México. Y lo que está en aguas profundas se calcula en 100 mil millones de barriles de petróleo. O sea, por ahí de 10 mil millones de dólares. Que eso es lo que se estaría poniendo en manos de transnacionales. Así de grave es esto que se está planteando. Y de ahí en fuera ya privatizar el resto, aguas someras y otras cosas, pues a los cuatitos de siempre. O sea, vale la pena hacer el planteamiento. Y aquí nada más retomo rápido lo que dijo Pejebo y lo que dijo Marta. O sea, esto
no está lejos de lo que hacía Calderón. Hemos de recordar con su lucha contra el narco. ¿Cuál era el planteamiento? Hacer foros, ¿no? Foros y foros y foros por la seguridad y bla, 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 pero el ejército en las calles hasta el último día de su gobierno. Lo mismo está haciendo el PRI. Fíjense, y según venía el cambio, pero es lo mismo que está haciendo el PRI. Es lo mismito. Foros y que quién sabe qué para conocer las opiniones de los maestros. Sí, pero a la mera hora de los balazos simplemente se aprueba lo que ya se dicta. Lo que ya se dicta arriba. Lo que viene trazado. Lo que viene trazado en los organismos financieros internacionales para la profundización del neoliberalismo depredador que sigue empobreciendo esta nación. Eso es lo que está. Eso es lo que simple y sencillamente se sigue aprobando. Y lo demás es atole con el dedo para decir, miren, sí lo estamos escuchando, miren cómo sí hay disposición al diálogo. Sí, habrá mucha disposición al diálogo, pero la consigna ya está, que simple y sencillamente lo que mandan arriba es lo que se aprueba y jódase quien se joda. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo que de veras deja como consecuencia lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Ciudad de México. Dicho sea de paso, antes de que se me olvide, esto es muy importante. Ya he planteado yo que, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, pues no es santo de mi devoción, pero hay que reconocerle a Miguel Ángel Mancera que no se dejó llevar por la presión que se viene ejerciendo para que actúe reprimiendo a los maestros, Eso yo lo aplaudo de Miguel Ángel Mancera, De una u otra manera ha puesto, no solamente se ha mantenido firme en no reprimir a los maestros, sino que además ha explicado precisamente que es un conflicto ajeno a la ciudad, y así es, por eso lo repito. Hay que ver que el asunto es un conflicto derivado de lo que está decidiendo, en términos de la reforma educativa impuesta por el PRI y el PAN, por el poder legislativo. No es un asunto de la ciudad. Qué bueno que Miguel Ángel Mancera señala eso, y qué bueno que no, bueno, por lo menos hasta este momento que estamos grabando este programa, no ha cedido a las presiones de cierta gentuza, porque así es como se le debe de llamar a quien simple y sencillamente llama a que se le reprima a hermanos, que se le arreste a hermanos que solamente están luchando porque no se les afecte sus derechos, y bueno, pues hasta el momento lo ha hecho y lo aplaudo y espero que siga así. Vamos a continuar con los comentarios. Ahora vamos con Marta, ahora sí que al revés. Ahora va Marta, adelante. Una muestra de qué menosprecio se tiene a quienes no son los varones del dinero en este país, y qué manera de hacer las leyes no tomando en cuenta diversos aspectos. Es lo que declararon los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Silvano Aureoles, y también el panista Luis Alberto Villarreal. El miércoles 21 admitieron que nunca vieron las propuestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado. Tantos foros, tanto tiempo, tanta burla para que ni siquiera los hubieran leído. Y obviamente si ellos que hicieron las leyes no lo saben, la opinión pública menos, porque pues los medios se encargan muy bien en no tomarlo en cuenta. O sea, no, ese es el menosprecio y la burla que se tiene con las personas que no son los varones del dinero. Y luego hablas un bote de que se señalan que se quiere evaluar para hacer mejores a los maestros. Habrá que ver, como no sabemos realmente de qué se trata toda la reforma, como no se incluyen las propuestas de quienes son los afectados, de especialistas, que hay muchos especialistas en México en el tema educativo que lo han estudiado, que tomando en cuenta los factores locales, los factores nacionales, y que no se toman en cuenta al respecto, pues habrá que ver qué significa eso de ser mejores. Si es lo que establece la OCDE, lo que establece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y usando esa palabrita que sirve muy bien como zanahoria y como incentivo, y para que toda la gente se rasgue las vestiduras con ser mejores, habrá que ver qué significa eso. Ser mejores en qué sentido, con qué criterios, no lo sabemos, no sabemos qué, pero
podemos suponerlo por cómo se han llevado a cabo estas reformas estructurales desde toda la vida, no solo en México, sino en todo el mundo. En Estados Unidos, porque esta reforma no es nada más aquí, en Estados Unidos donde ya se ha visto que ha tenido estragos impresionantes, donde solo se han beneficiado unos cuantos. Bill Gates, los varones del dinero también, que la han promocionado, como aquí los varones del dinero en México, como Claudia X González con Mexicanos Primero, como otros, allá también ha sido un desastre. Los maestros están inconformes, la educación cada vez es peor, y ya hemos visto. Entonces habrá que ver mejores para hacer unos robots que nada más sirvan como mano de obra sin capacidad reflexiva, tomando en cuenta solo criterios mercantiles para que solo unos cuantos sigan ganando dinero a costa del trabajo de otros, del trabajo mental y físico de otros. Pues habrá que ver en ese sentido. Además, esas evaluaciones también, porque siempre se ha dicho que lo público se sataniza diciendo que es lo corrupto, los trabajadores son los flojos, ahí es corrupción, ahí es donde se da la corrupción. Eso no es cierto. Trabajadores flojos, ociosos, que se aprovechan de los usuarios, de los consumidores, está en todas partes, incluyendo las empresas privadas. Y también, todo ese instituto de evaluación que va a permitir que haya contratos con los privados, puede utilizarse para muchísimas cosas y como herramienta para atacar a quienes estén en contra, para también para represalias contra los que no estén de acuerdo, para poner también a los preferidos, para contratar a los que se les antoje. Eso no es privativo nada más de espacio público, de las empresas públicas, y no de empresas, sino de los organismos públicos. También en casos de corrupción, casos de manipulación, casos de flojera y de prepotencia con usuarios y consumidores, se da en todas partes, en las privadas, con muchísima frecuencia. Que lo tapan los medios y no los linchan como los empleados públicos es otra cosa, pero de que se da es así. Entonces, como tú bien señalas, ¿no? Vamos del otro lado de lo que tú comentaste sobre todos los afectados por el tráfico, que se ensañan con los maestros, con sus protestas, porque ni siquiera las conocen, porque no pueden conocerlas, porque no se lo permiten los medios. Ellos escuchan solamente vociferaciones contra ellos, linchamientos por todas partes, sin ni siquiera saber de qué se trata. Pero tienen que tener en cuenta, aunque no lo sepan, tienen que tomar en cuenta una cosa. Vivimos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que es sede de los poderes federales. Cualquier acto arbitrario de los poderes federales, ejecutivo, legislativo y judicial, todas esas protestas que van a ir contra esos actos van a tener que hacerse aquí, porque somos la sede de los poderes federales. Y toda la gente de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua o quienes quieran protestar van a venir aquí, porque aquí están asentados, porque el centralismo así lo establece. Ni modo, así es. Y así como tenemos ventajas increíbles en la ciudad, porque las tenemos, también tenemos que tomar en cuenta las desventajas. No es culpa de los maestros, es de los actos arbitrarios de los poderes federales asentados aquí los que provocan estas protestas. Entonces habrá que razonar un poco esto, aunque ni siquiera sepamos de qué se tratan esas protestas, porque no nos los permiten saber los medios. Entender que así como tenemos las grandes ventajas de una ciudad y de un distrito federal, también tenemos que tomar en cuenta las vicisitudes y las desventajas que puedan tomar, y que aquí se debe respetar a los maratonistas, a los peregrinos de diversas religiones, a los fanáticos de los deportes, así como a los que protestan, a todos, porque es un espacio público, y más en un distrito federal donde, como señalé, están asentados los poderes federales. Y por otro lado, por último, nada más me llama mucho la atención esa gente vil, sobre todo los políticos que exigen a Mancera, que exigen reprimir a estas personas después de haberlas engañado. Entre ellos están esas personas viles, esos políticos, están los inefables Horcasitas y Lozano, esos panistas tan pues yo no encuentro ni qué adjetivos adjudicarles, porque esos Juan Manuel, ese Horcasitas, ese que quedó impune por la muerte de 49 bebés en la guardería ABC, Lozano, que despidió impunemente sin razón alguna, que extinguió a luz y fuerza y dejó a tantas personas sin trabajo, que les destrozó la vida, exigen represión y realmente se ve que son sedientos de sangre, de golpes, de violencia.
interesante que les importe y se rasguen las vestiduras porque los niños no tienen clases, pero los 49 bebés que murieron quemados, les valga un cacahuate la impunidad en la que viven. Uno de ellos, como Borcasitas, el mismo Calderón, la dueña de la guardería ABC, que era pariente de la esposa de Calderón. Esos niños no importan, o sea, más vale muertos quemados, pero que tomen clases, ¿o cómo está eso? Ándale, buen planteamiento. Mira, fíjate, Marta, que voy a poner yo otro. Me tocó a mí la suerte. Perdón. No me acuerdo. Perdón. No me acuerdo yo. No recuerdo con exactitud. ¿Qué artista una vez se presentó en el llamado Foro Sol? Ya ven que ese foro, que inicialmente, ¿verdad?, está ubicado allá en la Ciudad de México, en la ciudad deportiva. Supuestamente iba a ser para instalación deportiva y terminó siendo un gran negocio, como lo es el Palacio de los Deportes, que es un gran negocio, ya no es de deportes, ya es de eventos, de espectáculos y de puro negocio, de unos cuantos empresarios, de unos cuantos potentados de aquí. Una vez me tocó que vino, no me acuerdo el nombre del artista, pero era famoso. Aquella vez que vino, fue un viernes. Me acuerdo yo que con un amigo mío que íbamos en carro, tardamos como 3 horas y media en un tramo equivalente a, ¿qué les gusta? 5 kilómetros más o menos. ¿Por qué? Porque como el artista famoso era muy importante, pues se aglutinó el lugar y pues fue un caos vial. Y esto lo comento porque pues yo no vi que los medios se quejaran de que cuando vienen los artistas a presentar sus conciertos se arma un caos vial. Ahí sí no dicen nada. Ahí sí no van a entrevistar a los demás automovilistas que de una u otra manera les toca sufrir ese caos vial que genera el concierto de un artista famoso. Ahí sí no van los medios a entrevistar a los que están sufriendo en la calle, a los que están padeciendo ese caos vial. Ahí sí no. Pero cuando se trata de una protesta sí van a entrevistarlos. Si eso no es la clara prueba de parcialidad y de que son medios que simple y sencillamente la objetividad, eso es lo que vale un vil cacahuate, la manipulación es lo que importa, yo no sé qué más muestra quieran millones de mexicanos, de hecho. Eso lo pongo aquí entre paréntesis porque sí vale la pena también señalar ese hecho, ¿no? Y el otro, pues dejar muy en claro que es injusto que se pida competitividad y no se dé nada a cambio. A los trabajadores se les pide que sean más competitivos, como decía Marta. ¿Bajo qué criterio? Pues bajo el criterio de que, por ejemplo, bajo el criterio de ciertos lugares en los que el gerente, si falta el que limpia los pisos, se pone a trapear los pisos. Esa es la idea de competitividad que quieren los neoliberales, obviamente para ahorrarse empleados. ¿Sí? O sea, eso no lo perdamos de vista. ¿Y por qué razón digo que esa idea neoliberal es la que se está inculcando? Porque no se habla de incentivos a nadie. Quieren que el trabajador sea más competitivo, pero no lo incentivan, al contrario. Lo obligan por ley a que gane menos, porque la idea de competitividad es que simple y sencillamente la gente trabaje más y gane menos. Esa es la idea de competitividad de los neoliberales. ¿Sí? La idea de que, por ejemplo, de que los maestros sean mejores, pues es de que ellos pasen por un examen, los evalúen y apliquen consecuencias por esa evaluación. Así de simple. Pero obviamente no piden no plantean incentivos a los maestros que sean mejores, y mucho menos plantean que se evalúe al secretario de Educación Pública. No, imagínense si se impusiera en este país la evaluación al secretario de Educación Pública, de entrada reprueba Choaifet. Máxime, para no apostarle a la desmemoria, máxime si recordamos que fue destituido por el caso Acteal por Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo lo destituyó por el caso Acteal a Choaifet. Cosa de lo que ahorita Televisa y TV Azteca no dicen absolutamente nada. Que es interesante también, ¿no? Digo yo, ¿por qué no se pide evaluar, por ejemplo, a los políticos?
para que tengamos mejores políticos. Ah, no, ahí sí no. Tengo que se evalúe abajo el pueblo para que mediante la evaluación haya el pretexto de joderlo. ¿Sí? No se pide que se evalúe, por ejemplo, a los legisladores para que tengamos mejores legisladores representados. No, para nada. No, nomás no. O sea, se ve la clara muestra neoliberal. Un caso que también hablé en mis noticieros fue el de Aeroméxico. Fíjense, un laudo que publicó, que se publicó, que salió una nota que leí. Los trabajadores que sean contratados, los nuevos trabajadores que contrata Aeroméxico, de entrada van a ganar 65% menos de lo que ahora ganan. Fíjense. Y con un sueldo congelado por 10 años. Qué interesante. Sueldo congelado por 10 años. ¿Por qué el sistema político y de gobierno que dice que se preocupa por México no congela las ganancias groseras de Carlos Slim? Ah, no, esas no, ¿verdad? No, eso no hay que congelarlo. Hay que congelar y mantener a raya el ingreso de los ciudadanos. Pero las fortunas de los ambiciosos vulgares sin llenadero que diario multiplican, esas no hay que tocarlas con nada. A esas no hay que ponerles ningún límite. Eso es un sistema neoliberal. Por donde le quieran buscar, eso es un sistema neoliberal depredador, injusto que vivimos. Y aún así, solamente se le quieren ir a la yugular los medios informativos por los que se manifiestan consecuencia de ese sistema político neoliberal, pero que se queda bien calladito, no dice absolutamente nada de quienes se han encargado de que ese sistema depredador, empobrecedor de las mayorías de este país, se han quedado callados de los que nos lo han impuesto. Así de simple. Que no son otra cosa más que los mismos que quieren, a la de supositorio, las reformas que se están aprobando en este país. ¿Para qué voy? Es que es un tema muy delicado esto que se viene con los maestros. Más los datos que nos estaba dando Marta hace rato sobre las gentes que están encargadas ahorita sobre estos diálogos o enfrente con esta gente, ¿no? Las que están en la frente de los maestros, ¿no? Y vemos que es del salvajismo del PRI, y del PRI que no es de hace 6 años, ya es una década pasada, ¿no? Está, como dices tú, Choaifet, ¿no? Que también viene de un acto que algunos catalogaron como de genocidio, ¿no? Y está lo de Atenco, ¿no? Y también vemos los perros rabiosos de la teledictadura o telecracia, ¿no? Es un punto muy fuerte el que se están enfrentando los maestros, que ellos son los únicos que veo que tienen los pantalones, y lo digo con todo respeto, hasta para Andrés Manuel, porque no se ha ido a plantear con ellos, Andrés Manuel dice que está con ellos, pero no va y muestra su apoyo directamente. Un mitin ahí con ellos estaría muy bien. No que esperar hasta el 8 de septiembre, digo. Y así para varios políticos que dicen que están en la oposición, ¿no? Se paran ahí, que muestran realmente el apoyo, porque si los dejamos solos, esto se puede hacer un Atenco 12 y a nivel federal, Cuando ya vemos que la televisión y la teledictadura, bien dicho, está pidiendo que se aplique la fuerza de la ley. Así como cuando se pidió con Atenco. Y esto no los podemos dejar solos a los maestros, Sería una canallada y una puñalada para el pueblo de México, Más que el PRI es símbolo de la represión, de la opresión, del asesinato a los grupos manifestantes. Hay que acordarnos lo de Tlatelolco. Como bien decían también, actos pequeños también se ve, aunque sean pequeños, pero son muy importantes, lo de la guardería DC, donde ellos buscan darle la impunidad y que la televisión les acomode ahí el criterio ante la opinión pública, O sea, es un tema muy delicado, ojalá, y no digo que yo no espero que los políticos reaccionen, yo lo digo más por la gente, porque yo lo he comentado, que nos urge más el cambio es al pueblo raso, el que está sufriendo todas esas arbitrariedades por las reformas que están presentando este aparato neoliberal llamado PRI-PAN, lambiscones. Eso es lo que debemos estar unidos, en vez de estar reclamándole al maestro por qué se pone a manifestar, digamos, de ponernos todos, porque
esto que está planteando el PRI, sus paquetes de reformas, es un retroceso muy grave para el pueblo de México. Como tú bien decías, Bote, parece que es el servilismo total para los amos del dinero. También lo comentaba Marta. Yo creo que si el pueblo no se une, pone el ejemplo y la dureza que necesitamos para doblegar a esta clase política nefasta, que hace berrinches cuando hacen este tipo de actos, la gente que se empieza a organizar, que empieza a mover el aparato mediático. Y si esto que digo, porque nos están poniendo el ejemplo los maestros, yo ya no esperaba que hubiera una movilización en contra de las reformas, yo realmente veía muy apagado el aparato o el músculo ciudadano, y realmente los maestros nos están dando un buen ejemplo de cómo sí se puede hacer frente, aunque no tengamos apoyo legislativo en las cámaras, cuando está realmente prácticamente desaparecido ese poder de oposición en las cámaras y en los partidos, O sea, realmente los maestros están dando un ejemplo de lucha, no los podemos dejar solos. Yo no quiero ver un atenco a nivel federal, o otra represión como la de Tlatelolco, ¿no? O sea, hay que poner mucha atención. La ciudadanía no se debe desatontar de la telecracia, de la teledictadura, Realmente los argumentos que saca la teledictadura son muy ambiguos, muy hirientes, todos con la táctica de sembrar el odio, no el diálogo y la paz, porque ellos realmente no hablan de eso, yo he visto en medios que hablan de que ya quieren que la fuerza pública los desaloje a fuerzas, y es muy delicado eso, Yo no he visto cuando la televisión les tocan algo, cómo se ponen a chillar, que los defiendan y todo, pero cuando les toca al pueblo no hace nada, ¿no? O sea, es muy lamentable esto. O sea, ojalá el pueblo de México reaccione. Es un principio para hacerle frente a eso, por parte de los ciudadanos. Yo lo digo así. Más allá de los movimientos, de los líderes magisteriales y todo, se está viendo el apoyo de los maestros. De todas partes de la República. Aunque unos no puedan por las limitaciones, porque lo hemos sabido, siempre. Se necesitan recursos. Y si no hay recursos económicos para hacer este tipo de planteamientos, como lo comentaba el Bote al principio, realmente esto de ponerse a manifestarse, ponerse en plantón fuera de las necesidades básicas, como es los baños públicos, lugares para hacer de comer, un lugar para dormir y descansar. Y aparte súmale que todo el reclamo popular que está sembrando la teledictadura. O sea, no es algo así porque quieran los maestros, Y mucha gente piensa que esto que hacen los maestros porque el gobierno les va a cumplir, eso es lo peor de todo, Que la gente piensa que el gobierno sí va a ceder y no es cierto, Cuando se han hecho estas cosas nunca el gobierno ha cedido, Ya tiene mucho tiempo, Y eso no lo puede tener la gente, que piense que aquel que manifiesta ya es porque ya el gobierno lo va a mantener, eso es una mentira, Y no necesariamente es lo que están buscando los que se manifiestan, Yo creo que eso es una falacia que ha alimentado y ha engendrado la teledictadura, Y yo creo que eso no lo debe de creer el pueblo, Y creo que ahorita es un tiempo muy importante para darle el apoyo a los maestros. No se debe dejar solos. Es lo que les quería comentar. Pues sí, muy buen dato, ¿no? El ejemplo que están dando los maestros. Pero ahorita que mencionaste esto, vale la pena señalar que, así como tú dijiste, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya no esperaba que hubiera una movilizaciones o algo por las reformas estas que se están aprobando, gracias al PRI y al PAN para fregarnos, como siempre. Te aseguro que tampoco lo esperaba el gobierno federal, tampoco lo esperaban los legisladores, ¿Y esto por qué te lo digo? Porque parece ser que ya daban por hecho que se iría de largo ya sin problemas la reforma educativa a raíz de lo que sucedió en el CENTE. ¿Y esto por qué lo quiero tocar? Es muy importante esto que voy a plantear. Porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está demostrando un músculo más grande desde mi punto de vista de lo que se esperaba. Recordemos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una agrupación disidente del sindicato de maestros, Es una organización disidente. Imagínense, así nomás imagínense, si junto a esa coordinadora se hubiera manifestado el CENTE.
Y es de lo que estamos hablando. Planteo yo que como les digo, ese cartel que me llamó la atención de la escuela, que me hace pensar a mí que hay maestros que apoyan en un momento dado la movilización de los maestros de la coordinadora, ¿sí? Aunque no sean ellos de la coordinadora, aunque ellos estén dando clases. O sea, lo que a mí me da a pensar ese cartel. Pero fíjense, estamos hablando de una fracción disidente de un sindicato que era del CENTE. Esa fracción disidente demuestra, pues no es poca cosa lo que ha demostrado de fortaleza que tiene, ¿eh? Y yo creo que ese punto tampoco se ha puesto en la debida dimensión, ahora sí que en los medios de comunicación, ¿eh? Creo que la coordinadora, tan solo por lo que ha hecho hasta este día, creo que da cuenta de un músculo magisterial y político bastante fuerte, bastante severo, Digo porque cualquiera puede pensar al hablar del CENTE, pues el CENTE es el poderoso, es el sindicato más grande de América Latina, ¿qué? ¿Quiénes son los de la coordinadora? Pues son un grupo disidente. Pues ve nomás a lo que llega ese grupo disidente. No quiero especular, pero desde mi punto de vista, claro, creo que también esa fuerza puede deberse a que con el pasar del tiempo, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleva movilizándose, pero décadas, y yo creo que con el pasar del tiempo, pues se ha ido demostrando qué tanta razón ha tenido, porque ver la fuerza que ahora tiene, simple y sencillamente es una muestra de cómo miles de maestros no se tragan para nada los cuentos oficiales del PRI, de Peña Nieto y de los medios de comunicación. Y otro dato que también vale la pena señalar, en las propias redes sociales, por lo menos en lo que yo estuve viendo, lo que pude a mis alcances monitorear en Twitter y en Facebook, no se ve una opinión ciudadana como antes, ¿no? Simplemente plegada, por ejemplo, a lo que decía Televisa. Por lo menos lo que yo he podido ver, y ustedes me pueden decir, porque obviamente ustedes también al ver sus redes sociales, PGBoy y Marta, pues también pueden tener una apreciación distinta. Pero hasta donde yo he visto hay una opinión, hay un debate que se ve parejo. No se ve la contundencia que aparentemente debería tener el hecho de que la televisión, que es la que más llega, cubre a más del 90% de la población, debería de tener. Y eso para mí es una buena señal, porque quiere decir que el pueblo de México, pues poco a poco y así como que muy lento, pero que sí va despertando, porque si un poder mediático como ese no puede lograr que de manera contundente la gente se exprese de acuerdo a su opinión de ese poder mediático, quiere decir que hay una resistencia ciudadana en las redes sociales que vale la pena señalar, No estoy diciendo con esto que sea mayor los ciudadanos que le creen o no le creen a Televisa. No estoy yo haciendo ese comparativo. Simplemente yo lo que estoy poniendo en la mesa aquí para que nos comenten es el hecho de que tomando en cuenta el poder de penetración en la mayoría del pueblo mexicano que tiene la televisión, simplemente no se ve reflejado en la opinión en las redes sociales. Se ve una opinión dividida. Se ve que mucha gente no se traga el cuento de Telerisa y TV Apesta. Y yo creo que eso también es importante señalar. Vamos al último comentario, réplica, lo que quiera decir Marta, y adelante. Bueno, solo 3 cosas. Pues sí, como tú dijiste hace un rato, ¿qué pasaría si se evaluara a Chuaifet? Pues todavía peor, ¿qué pasaría si se evaluara a Peña Nieto, que ya demostró que apenas si sabe leer y que quiera reformar la educación de la manera en que lo está haciendo sin tomar en cuenta a los que realmente, a los afectados y a los que viven diariamente el proceso de enseñanza? Pues bueno,
es interesante también. Lo segundo es lo que señaló Pejeboy sobre AMLO. Tienes razón, ya sí, yo sé que él siempre ha apostado a la vía electoral, pero creo que no puede seguir con esto. El país vive en situación muy, muy delicada y que solo esté apostando a esa vía o a las declaraciones o a las giras eternas por todo el país para seguir con un monotema que es la reforma energética, que es muy importante. Yo no lo dudo, pero también hay otras situaciones y creo que es el momento de olvidarse o del temor de que le digan oportunista o que se quiere colgar. No, yo creo que ya tiene que olvidarse de eso y para evitar un Atenco, un 68, una masacre y al mismo tiempo aprovechar esta coyuntura tan importante que nos están brindando los maestros. Yo creo que es necesario que se adhiera de una manera más contundente, más puntual. Y no solo él, yo creo que es un gran momento para que todos los agraviados, todos los humillados, ofendidos por la injusticia de tanto tiempo, como las madres de los desaparecidos, todos los familiares, los trabajadores de Mexicana, los del ESME, los mineros, millones de gente que tiene tantas causas. Yo creo que es los padres de los niños de la guardería. Yo creo que es momento, una coyuntura muy especial en que podría haber algo muy bueno, salir algo muy bueno, y nos damos cuenta con lo que han hecho lo que hicieron los de la coordinadora, que las marchas siguen siendo una herramienta muy importante. Estos bloqueos bien organizadas, con mucha gente. Por eso es lo que digo, que deben unirse todavía más. Vemos que todavía pueden, de una manera u otra, desquician y pueden, y con más personas y con más indignados, puede llegar a algo muy importante. Pues eso es todo, y pues yo me despido. Muchas gracias a ti, Bote, a Pejeboy y a todos los que nos escuchan por haber estado con nosotros. Bueno, de entrada yo diría que, tomando en cuenta pues el resultado electoral del 2012, el pisoteo de la democracia, Marta, yo diría que si evaluaran a Peña Nieto, pues él sí sería de los que sacan el acordeón, ¿no? Bueno, otro aspecto también de lo que dijo Marta y también Pejeboy, me parece muy importante señalar una cosa. Y si quieres una réplica me dices, Marta, es importante. Yo creo que las estrategias deben marcarse de acuerdo al momento. Yo creo que, por ejemplo, López Obrador está bien. Yo siempre he celebrado que le apueste a la vía electoral y adelante. Pero yo creo que no es momento electoral. Y apostarle ahorita a la vía electoral es pérdida de tiempo. Yo creo que ahorita lo que debe de hacer, pues a lo mejor no tanto, si ustedes quieren, como lo planteó Marta, de decir, pues para que, aunque digan oportunista, yo me voy para allá. A lo mejor no, a lo mejor para evitar ese escarnio mediático, a lo mejor no tanto que vaya a Obrador, pero de barato, creo yo que sí podría invitar a Morena a apoyar esa movilización magisterial, creo yo. O sea, hay que dejar bien claro eso, ¿no? O sea, ahorita no es momento electoral. Ahorita ya sabes que la estrategia electoral ya fue, con los resultados que hayan sido y con lo que haya sucedido, esa estrategia electoral ya pasó. Va a haber otra después, perfecto. Pero tampoco veo yo, no considero correcto que Andrés Manuel López Obrador, y dicho con todo respeto, se cruce de brazos ante lo que pasa y que solamente dé declaraciones y que solamente diga que sí apoya a los maestros. Yo creo que, como bien decía Pejeboy, yo creo que el apoyo debe de ser más allá de simplemente decir apoyo por parte de personajes que ya son una tradición en la lucha por un cambio real y por un México distinto. Yo creo que ya debería de ser la reacción distinta, y creo que de barato pues debería de ser una invitación seria a apoyar, por ejemplo, en este caso, a los maestros, que como bien dice Marta, o sea, lo que están haciendo los maestros es un gran ejemplo, ¿no? No cabe duda que aquí se aplica aquello de que el maestro luchando también está enseñando. Es una consigna de la que tampoco los medios dicen nada, pero que vale la pena señalar. Yo la he escuchado en las marchas de la coordinadora. El maestro luchando también está enseñando. Y creo que es una enseñanza importante
para los niños y jóvenes de este país. De una u otra manera es una enseñanza importante. Y bueno, pues ahí está. Si necesita réplica Marta, pues ahí me lo puede indicar. Yo nomás quiero dejar en claro de que las cosas deben de ir en su momento. La estrategia electoral ya pasó. Andrés Manuel López Obrador no puede mantenerse tibio ante una situación como esta. Ya se ha mantenido tibio en otras situaciones que también hemos dado cuenta y hemos criticado, pero yo creo que en esta no, porque la andanada mediática contra la coordinadora de los maestros que está manifestando es está bastante cargada y hace falta equilibrarlo. Y la única manera de equilibrarlo, pues ya si Andrés Manuel López Obrador no quiere, pues tenemos que hacerlo nosotros los ciudadanos, tratar de hacer entrar en razón de manera respetuosa a quienes, siguiendo el juego de Televisa, se le van encima a los maestros. Y también quiero señalar de volada que es muy importante tener muy en cuenta lo que les he venido planteando en el resto del programa. Ha habido muchas veces que hasta por trivialidades cierran vialidades y ahí no dicen nada a los medios. Yo entiendo, y de veras que entiendo, a las personas que se vieron afectadas, las entiendo. Pero por eso yo a esas personas, vía este medio, vía este espacio, les comento que es importante la solidaridad de todos los mexicanos, porque así como ahorita ha habido bloqueos, que la gente que hay gente afectada que no le gustan, y que simple y sencillamente, pues de una u otra manera termina sirviendo esa expresión de los que son afectados, pues para que el poder mediático agarre vuelo, o para que se abra la puerta, ¿no?, a posibles actos que lleven a la represión, etcétera. Es por lo que seguimos como estamos los mexicanos. Es por lo que ahorita a millones de mexicanos, a millones de amas de casa, no les alcanza el gasto. Es por lo que ahorita millones de mexicanos, aparte de su trabajo, tienen que ver en qué otra cosa trabajan, prácticamente dejando de ver a sus familias, incluso por toda la semana de convivir con ellos, porque ya tienen que llegar, pues ya cuando están dormidos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que se trabaja no alcanza. Todo eso es consecuencia de una población, y hay que decirlo con todas sus letras, que no es solidaria, que solamente se solidariza cuando lo pide Televisa o cuando lo pide TV Azteca. Hace falta en México una población solidaria siempre. Solidaria, sobre todo, en el afán de que el sistema político y de gobierno cumpla lo que debe cumplir a los ciudadanos. ¿Sí? Debe de solidarizarse precisamente para exigir no dádivas de fin de año como los teletones y esas fregaderas, sino que se deba cumplir tanto en la educación como en la salud, como en la alimentación de todos los mexicanos de manera cabal. Es muchísimo el dinero, son muchísimos los recursos, y vuelvo a repetirlos, que vean esa entrevista de Alfredo Jalife y da cuenta de ello. Tanto dinero que hay en riqueza en este país, y simple y sencillamente lamentable que haya hambre incluso reconocida por el propio gobierno para dar a tole con el dedo. Pero al final de cuentas se reconoce millones de mexicanos con hambre. No se hace valer el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación. No se hace valer. Y simple y sencillamente se utilizan el sistema de la limosnita difundida mediáticamente. Bueno, pues lo que se necesita es que haya un pueblo mexicano solidario con la causa de que el gobierno cumpla su principal deber. ¿Cuál es el principal deber de un gobierno? Es defender el interés público, el interés de todos los mexicanos. Es el principal deber. Lo demás de calidad y lo demás de no sé qué, eso es a tole con el dedo. El principal deber es defender el interés público, el interés de los trabajadores, el interés de las amas de casa, el interés de los niños, el interés de los alumnos, el interés de los jóvenes, el interés de los viejos. Eso es eso lo que el gobierno debe cumplir. Y para que lo haga, se necesita una población
que se solidarice en la causa de hacer que mediante el voto llegue gente realmente comprometida a cumplir esa obligación. No a que sigan llegando puros que dicen que les importa al pueblo, pero que nomás quieren los cargos para enriquecerse, para hacer negocios. Eso es lo que hace falta. Un pueblo solidario, pero solidario en esa causa y en ese tenor. Comentario final, mi buen Pejeboy, adelante. Sí, no, yo sigo diciéndole y pidiéndole a la gente, más allá de los políticos, que apoye esto. Este movimiento que presentan los maestros no es violento, aunque lo aparente la televisión. Y ya lo ha dado muestras, eso que empezaron a tomar a la dirección de lo del aeropuerto, el mismo aeropuerto, los maestros se replegaron con vía pacífica, que algo que también no mencionan los medios de comunicación, Y mismo va para Andrés Manuel, si piensa que si se mete en esto, y porque ya sabe, porque esto pinta para violencia, pero violencia por el Estado, no por los maestros, yo lo digo y lo planteo así, porque todas las evidencias de la violencia que puede producir este movimiento es por parte del gobierno, ya que como dio Marta antecedentes de la gente ruin que está al margen de las negociaciones o de este problema, son gente ruin y represora, y más que allá de los maestros, Y Andrés Manuel podría quedarse así como lo que pasó con el mandato de Marcos, que cuando fue lo de Atenco, él prometió apoyar a los de Atenco y nunca los apoyó, los dejó morir solos contra el Estado Mayor Presidencial y esto que aventaron, ¿no? La Policía Federal y todo eso. Así se puede quedar de mediocre Andrés Manuel, si no apoya a los maestros como debe de ser, Y no nada más el apoyo es de palabras, dientes para afuera, Tiene que estar ahí Andrés Manuel, Y si no, pues yo creo que no da muestras de que Andrés Manuel no tiene los suficientes pantalones para defender al pueblo. Yo lo pongo así, es un tono medio fuerte, pero yo creo que es lo que debe de hacer Andrés Manuel, Debe ponerse a la altura de las circunstancias, Y realmente, pues ya el momento que digo yo de ponerse los pantalones, no digo que se va a hacer violencia por parte de los maestros, yo creo que lo ha demostrado al contrario, Hay que hacer una verdadera resistencia civil pacífica ante estos violentos, porque yo lo vuelvo a señalar, los violentos están en el gobierno, no están en el pueblo. El pueblo es tan pacífico que ante la violencia del narco en vez de enfrentarlos, prefieren irse, Y eso de las policías comunitarias o esas policías que están, yo sé que viene mucho por el ámbito del gobierno para la contrainsurgencia, que es lo que plantean, pero el pueblo de México es muy pacífico, lo ha demostrado. A pesar de lo que nos han conquistado los españoles, a los españoles se les respeta demasiado. Nos han invadido los estadounidenses, a los estadounidenses se les respeta demasiado. Los franceses igual, a los de los extranjeros que han intentado aquí a llegarse de la riqueza mexicana se les respeta. ¿Por qué? Porque este pueblo es un pueblo pacífico. De la violencia no viene de este pueblo, viene de manos ajenas, y realmente lo pongo así, y realmente Andrés Manuel no tiene excusa, Si no quiere apoyar a los maestros, mejor que lo diga, no que empiece a hacer sus actos nada más de apoyo verbal, porque eso de palabras no sirven, Necesitamos en este país acciones, y esto va más allá de los políticos también para la gente, Tenemos que apoyar a los maestros, no los podemos dejar solos, porque este gobierno es muy represor, tiene todos los indicios y todas las pruebas de que la gente que está en el gobierno son gente represora, asesina, violadoras de mujeres, mata niños, como dijo esta Marta, a esta Horcasitas, y son gente ruin, yo lo digo francamente, y esto no lo van a decir en la tele normal, pero realmente es gente muy ruin la que está ahorita enfrente del Poder Ejecutivo y la que está manobrando mucho de las decisiones para el país. O sea, no le tenemos que hacer frente, no podemos tener miedo por la violencia. Es lo que podía decir. Y sería toda de mi parte y les agradezco el espacio a la gente que nos ve y nos escucha. Y un saludo para toda la gente de todo el internet y también la que está fuera del internet, un saludo. Sea todo de mi parte. Bueno, Marta, ¿algo más que quieras añadir ya para terminar? No voten, no, yo ya creo que dije lo que tenía que decir. Muchas gracias a todos, a ti y a Pejeboy por compartir. Hasta la siguiente.
Perfecto. Bueno, pues ya antes de irnos, quiero dejar algo para la reflexión, nada más rapidísimo. Digo yo, con el afán, ya ven que en este programa hemos planteado eso de que la gente aprenda y enseñe a ver televisión. Eso de apagarla no sirve. Pero basándome en eso, quiero que quede bien claro un asunto que simple y sencillamente es usado por los medios de comunicación para írsele encima, en este caso a los maestros que están manifestándose. El derecho al libre tránsito. Quiero dejar bien en claro que el derecho al que se refiere la ley con respecto al libre tránsito es de personas. No se refiere a vehículos, Digo yo porque son muy dados a agarrarse de eso para querer hacer ver mal movilizaciones de protesta, para querer hacer ver mal, pues simple y sencillamente a toda manifestación que va en contra de lo que quieren los ambiciosos, vulgares sin llenadero en este país. No se les olvide, el derecho al libre tránsito se refiere a personas, no se refiere a vehículos. Con esta reflexión que les dejo al final, pues les agradezco a todos su atención, su preferencia, a Marta y al buen Pejeboy su formidable participación como todos los programas de Yo Libremente Opino, en los que nos hacen el favor y que honran con su participación en este espacio. Yo por mi parte me despido, gracias a todos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. También todos los que nos ven y nos escuchan vía redes sociales pueden apoyar al movimiento magisterial. Hay que buscar de manera respetuosa hacer entrar en razón a quienes se le van encima a los maestros. ¿Cómo? Planteándoles y dejándoles en claro que no es un asunto nada más de maestros, es también de un poder político que es el que está imponiendo precisamente una reforma que afecta intereses y que afecta incluso prestaciones que tienen los maestros actualmente. Entonces el conflicto no es de uno, es de dos. Hay que señalárselo a todos los que puedan en Facebook y en Twitter. Esa es la mejor manera en la que podemos todos en general, pues apoyar, todos los que de una u otra manera pues buscamos que se dé un cambio y romper el cerco informativo vía internet. Creo que esa es la mejor manera. Agarrar a todo aquel comentario que veamos en el Twitter, en el Facebook al respecto, pues tratar de hacer entrar en razón de manera respetuosa a la gente. Recuerden, el lenguaje dulce calma la ira. El lenguaje agrio incita al furor. Que no se olvide. Pásenla todos bien y nos estamos viendo en el próximo Yo Libremente Opino. No dejes de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com y los videocomentarios que correspondan en el transcurso de esta semana. Que tengan todos buenas noches, días, tardes y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com